Nuestro siguiente tema es osteoporosis, una enfermedad pediátrica con repercusión geriátrica. Nos acompaña el doctor Víctor Manuel Mercado Cárdenas. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital de México, certificado por el Consejo de Especialidad, investigador clínico en climaterio y osteoporosis, expresidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, miembro actual del RAC de la Fundación Internacional de Osteoporosis, titular de Clínica Integral de Menopausia en el Centro Médico Dalinde. Muchas gracias, doctor, por su participación en vivo el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ahorita que dijo la doctora que una mañana muy bonita, híjole, ahí se las debo. Ahora sí que no venía yo preparado. Yo en Monterrey siempre que vengo hace calor y todo lo que traigo para taparme es este saco y anoche sufrí un poquito de frío. Pero bueno, siempre con el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por volverme a haber invitado, doctor Juan de Dios Maldonado, gracias. Gracias al Laboratorio Carnot que hizo posible que yo estuviera hoy presencialmente con ustedes. Y me da mucho gusto que el doctor Maldonado me haya permitido dar esta charla porque vamos a hablar de un concepto totalmente distinto. Y por eso el título de la charla trata de atraer su atención y sobre todo con los ginecólogos. Esta charla la preparé específicamente para platicar con nosotros los ginecólogos y van a ver por qué razón. El título dice osteoporosis, una enfermedad pediátrica con repercusión geriátrica. Yo les quisiera preguntar, ¿quiénes de los especialistas en medicina tenemos la posibilidad de ver a un paciente desde antes de que nazca hasta que casi muera? Si se fijan, los únicos que tenemos esa posibilidad en general en medicina somos los ginecólogos. Por lo tanto, nuestra forma de ver las enfermedades crónicas degenerativas debería de ser distinto. Tenemos la posibilidad, a diferencia de otros especialistas, de hacer medicina preventiva a lo largo de la vida de toda la mujer. Y esa es justo la idea de esta charla. La vamos a proyectar aquí, ¿verdad? Por favor, muchas gracias. Ok. Si nosotros vamos a hablar de esto, entonces tengo que hablar desde la consulta prenatal de una paciente. Es más abajo. Ojalá nuestras pacientes fueran a nuestro consultorio desde antes del embarazo. Pero la realidad que todos los ginecólogos vivimos es que la paciente llega ya embarazada, la mayoría de las veces. Afortunadamente, por lo menos en medicina privada, generalmente en consulta bastante temprana, en el primer trimestre, muy al inicio del embarazo. Bueno, pues si empezamos de ahí, las cosas van a cambiar. No cabe duda que la osteoporosis es una enfermedad que se repercute en la etapa geriátrica. Eso nos queda clarísimo. Y el doctor Murillo nos acaba de dar una explicación clara y precisa y concreta de esta situación. Eso no hay discusión. Pero lo que casi nunca discutimos es por qué está sucediendo eso a los 50 años o más. Nos queda claro, y si yo cierro los ojos y les digo a todos ustedes ahorita, piensen en una persona con osteoporosis, y cerramos los ojos, lo primero que pensamos es una gente mayor, sin duda. Y si les hablo de fractura por osteoporosis, cerramos los ojos y pensamos en alguien todavía más mayor. Pero ¿y si el problema empezó desde antes de nacer? Entonces las cosas cambian. La densidad mineral ósea es una situación que repercute en la presencia de la fractura, sin duda. Entonces, una preocupación que tenemos que tener todos es mantener la masa ósea. Sabemos que la masa ósea se va a formar en la primera etapa de vida de la persona, hasta los 25 o 30 años de edad.
¿Nosotros vemos a la persona desde antes de nacer? ¿Podemos repercutir en eso? ¿Podemos repercutir en la salud ósea? No hablemos ahorita de la mamá, sino del bebé que está dentro de la mamá. ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo o no realmente? Y por supuesto que la tenemos. Y la tenemos sabiendo y utilizando las medidas preventivas indirectas que tengamos. Y la más importante de ellas es la vitamina D. No el calcio, la vitamina D. Porque el calcio depende del calcio en el hueso, depende directamente de la función de la vitamina D, no del propio calcio como tal. Por lo tanto, si estamos hablando, y el doctor Murillo lo acaba de decir hace un ratito, que la vitamina D es en realidad una prohormona, y además es una prohormona esteroidea, porque se puede convertir en piel, porque tiene 2 hidroxilaciones, como estamos viendo aquí, una en hígado y otro en riñón, y tenemos a la hormona o prohormona activa, que es el calcitriol, y sabemos que esto lo va a hacer la madre en el momento que está en gestación. Tenemos que darle armas a esa mujer para que tenga niveles adecuados de vitamina D. Ya sabemos que por alimentación, ya sabemos que por exposición al sol, no tenemos las suficientes cantidades de vitamina D en el cuerpo. Esa mujer que está embarazada, ¿se expone al sol lo suficiente? ¿Se expone 20 minutos diarios al sol sin bloqueador y con lo más posible de ropa expuesta al sol? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y si vive en ciudades como la mía o como la de ustedes, por la pura contaminación, se disminuye la producción de vitamina D en piel hasta en un 90%. Por eso vemos este mapa de vitamina D en el mundo, donde hay una deficiencia generalizada de vitamina D en el mundo. Tenemos sol, sí, pero el sol está allá afuera, nosotros estamos acá adentro. ¿Ok? Eso hace que tengamos una deficiencia importante de vitamina D. La melatonina, los bloqueadores solares, la edad, las propias enfermedades crónico-degenerativas hacen que no tengamos suficientes cantidades de vitamina D. Entonces, cuando una mujer, por jovencita que sea, se quiere embarazar o ya está embarazada, tenemos que pensar en nuestra cabeza que muy probablemente tenga deficiencia de vitamina D esa señora. Y si esa señora tiene deficiencia de vitamina D, su producto lo va a tener. Sin duda. Estos son los requerimientos de vitamina D por edades, vean por favor. De los 0 a los 12 meses de nacimiento, la mujer debería de tener por lo menos 400 unidades diarias de vitamina D. De los 1 a los 13 años, 600. De los 14 a los 18, 600. Y así sucesivamente. Y en el embarazo y en la lactancia se incrementan las necesidades de vitamina D. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si sé que por alimentos y si sé que por exposición al sol vamos a tener deficiencia de vitamina D, lo que tengo que hacer es suplementarla. Y pensar en la suplementación en etapa temprana. ¿A qué me refiero con etapa temprana? Si se pudiera, desde antes del embarazo. Si no, en la primer consulta que tiene esa mujer embarazada. Ahí yo lo que debo de hacerle es una determinación de 25-hidroxivitamina D. Sin duda. No debemos o no es muy recomendable suplementar la vitamina D sin tener un punto de partida. Y ese punto de partida nos los da poder hacer el estudio de 25-hidroxivitamina D. Si yo parto de una concentración óptima, si mi paciente tiene entre 30 y 80 nanogramos por mililitro en vitamina D, ok, todos tranquilos. Pero el 60% de la población mexicana está de insuficiencia para abajo. O sea que más de la mitad de nuestras pacientes que vemos en la consulta, de la edad que sea, entran en esa estadística. Por ciento incluido el doctor. Vean, por favor, en este estudio mexicano, en mujeres
de 14 a 29 años de edad, que es un grupo importante de embarazo, en este estudio, de este grupo de pacientes, 5 tenían normalidad de vitamina D, 29 tenían insuficiencia, 37 tenían deficiencia. Trasladen esto a su consulta, por favor, mentalmente. Pacientes entre 15 y 30 años, para cerrar números. Si vemos las de 30 a 50 y más, pues igual o peor. Entonces, la deficiencia de vitamina D la tenemos que tener muy en cuenta los ginecólogos, pero los ginecólogos, desde el momento que vemos a la mujer embarazada. No por la embarazada, bueno, sí, también por el producto que tiene ese embarazo. ¿Cuál es la suplementación que tengo que hacer de vitamina D en embarazo y en el recién nacido? Vean este estudio del doctor Mansur. José Luis Mansur es un internista de Argentina que ha hecho muchos estudios sobre vitamina D, de los latinoamericanos, de los que más estudios han hecho. Y vean la suplementación que tengo que hacer en la madre y después en el bebé y comparar qué pasaba con mamás que estaban suplementadas y con mamás que no estaban suplementadas al final del estudio con vitamina D adecuadamente, y si podemos ver los niveles de nanogramos por mililitro de las mujeres no suplementadas o suplementadas insuficientemente, tenían al final del embarazo deficiencia de vitamina D. Entonces, si hablamos de vitamina D y el hueso, tenemos que recordar que estimula la absorción intestinal de calcio, que con la deficiencia de vitamina D vamos a tener una disminución de la absorción del calcio y del fósforo entre el 30 y el 60%. Entonces, el equilibrio fosfocálcico, el metabolismo fosfocálcico de la mamá y del bebé va a estar alterado. Recordemos que el calcitriol es aquella hormona que va a hacer que el calcio pueda pasar la barrera intestinal, pueda pasar a sangre y pueda tener su actividad como tal. Pero por favor véanla como hormona, no como vitamina. Porque si la vemos como vitamina, decimos, pues es un elemento como la A o como la E o como la C o como el grupo de la B. No, por favor. Se transporta en sangre, tiene una proteína transportadora como tal, se almacena en los lípidos. Esto es importante entenderlo. Recuerden que como vitamina es liposoluble, como hormona es esteroidea. Las dos, casualmente, se depositan en grasa o no. Entonces, casualmente, esta vitamina hormona tiene esa capacidad. Por eso es que podemos dar vitamina D diaria, por eso es que la podemos dar semanal, por eso es que la podemos dar mensual, por eso es que la podemos dar en dosis distintas, porque se va a depositar en grasa y de ahí se va a utilizar la que se tenga que utilizar para cada quien. Los receptores de vitamina D que hay en muchos sitios, pero que ahorita estoy ubicado hacia el hueso, va a tener diferentes acciones en hueso, va a tener factores de mineralización, de matriz ósea, de material osteoide, tiene una relación con los canales de calcio, se expresa para regular los efectos de la osteoprotegerina. Recuerden que la osteoprotegerina es la que va a dar el equilibrio entre formación y resorción de hueso, que es la que se altera principalmente por el hipoestrogenismo en el embarazo, en la posmenopausia, que va a dar controles de la PTH, que va a tener un sistema RAN ligando osteoprotegerina que controlar con la vitamina D. También la vitamina D tiene que ver con la formación ósea. Entonces resulta que la vitamina D es un equilibrante importante entre la resorción y la formación de hueso. Pero vuelvo a repetir, en el infante que está en la madre, ahí también, no nada más en la madre. Si ya veo entonces ahora a esta niña que nació, o niño, pero ahora ya la vemos dentro de sus primeros años de edad y hasta la edad de adulto joven, que es hasta los 20 años de edad, 25. Entonces ahora tengo que pensar en la masa ósea de esa jovencita. Esa que ahora también ya se va a embarazar, por cierto.
pero que nació muy probablemente con una baja masa ósea, ella, porque su mamá tenía baja masa ósea, porque tenía baja de vitamina D. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer que anda entre los 15, 20, 25 años de edad, que las llamamos premenopáusicas como para englobarlas en todo ese grupo, muy probablemente tenga una masa ósea baja. Si tiene una masa ósea baja, entonces tiene una muy probable problema de no llegar al pico de masa ósea por predisposición genética, por enfermedades, por exposición a medicamentos a lo largo de su vida. Piensen ahora en una niña de 15, 20 años, pero con epilepsia, y que toma anticonvulsivantes desde los 4, 5, 6 años de edad, y ya tiene 25, tomando un anticonvulsivante que afecta la masa ósea. O piensen en otro caso, una artrítica reumatoide juvenil, que debutan a los 12, 13 años de edad, tomando metotrexate o tomando corticosteroides. Piensen en una niña con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2, que ahora ya las hay desde muy temprana edad. ¿Y todo esto no será que afecta al hueso, que está en pleno crecimiento y desarrollo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No vamos a llegar a este pico de masa ósea, que se da entre los 29 y 30 años de edad en promedio, tanto en hombres como mujeres. Entonces, cuando nosotros pensamos en la osteoporosis a los 50, pues resulta que esta mujer empezó con problemas desde su embarazo, desde que ella estaba gestante, y ya cuando llega con nosotros a los 50, muy probablemente su pico de masa ósea no está adecuado, muy probablemente. Y no le hemos hecho ningún solo estudio, ni un solo estudio le hemos hecho a esta mujer pensando en su hueso, porque es joven, y pensamos que si es joven, pues está sana del hueso. ¿Será que está sana del hueso? En general, no hacemos densitometrías óseas en mujeres jóvenes, muy cierto. Pero si vemos toda esta situación a lo largo de la mujer, y aunque sea una mujer relativamente joven, pensamos que tiene la posibilidad de tener una baja masa ósea, deberíamos de hacerle una densitometría ósea. No para hacer un diagnóstico precisamente, sino para saber cómo está su masa ósea en la edad pico, o sea, alrededor de los 30 años de edad. Pero por favor hay que saber leer esa densitometría. Esa densitometría no se lee como la de la adulta. Esa densitometría se lee en Z-score. No tengo apuntador, pero el Z-score que vemos allá en la parte roja, tenemos que ver el Z-score en esa paciente, en esa mujercita joven, para saber si no está por debajo de -2. Si está por debajo de -2, ya sea en columna o ya sea en cadera, me está gritando esta jovencita que tiene una baja masa ósea y que muy probablemente no llegó al pico de masa ósea. Y si tiene menos de 30 años, definitivamente no llegó al pico de masa ósea. Entonces, tengo que considerar esta situación. Tengo que estimular la formación de masa ósea de esa jovencita. ¿Cómo? Con ejercicio. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Esto es lo que estábamos viendo aquí. ¿Ok? Vean L1, L4 con -2.3, si alcanzo a ver, o con -2.7 en el total de cadera, en una mujer joven. ¿Ok? Pero también tengo que pensar si esa jovencita tiene una pobre ingesta de calcio y de vitamina D, es sedentaria, toma alcohol, tiene historia familiar de osteoporosis, fuma. ¿Le suena a la juventud actual todo esto? Y no nada más a la juventud actual, pero bueno, echémosle la bolita a las jóvenes actuales, ¿ok? Y las aquí presentes mamás de gente joven
¿qué estamos haciendo con los jóvenes? ¿Los tenemos encerrados en su casa? ¿Sin exponerse al sol? ¿Sin jugar? ¿Sin movilizarse? ¿O no? Y hablo de niños de 12, 15 años de edad. ¿Acaso en esa persona de esa edad pensamos en que pudiera tener una fractura vertebral? Pues más vale que la vayamos pensando, ¿eh? Porque pudiera ser, a lo mejor no, pero por lo menos tiene baja masa ósea. Y si tiene baja masa ósea, tiene más riesgo de tener una fractura premenopáusica. Entonces tengo que analizarla también desde ese punto de vista. Ahora vayamos a lo que creíamos que conocíamos bien, que es la osteoporosis ya en el adulto y en el adulto mayor, ¿no? Pero no olvidemos toda la historia que ya les conté desde que esa mujer estaba en el vientre de su madre, o ese hombre también, ¿eh? Si hablamos de la mujer mayor, entonces tenemos una mujer mayor a 45 años que ya está en deficiencia estrogénica, que tiene o no antecedentes de fractura por fragilidad, que tiene quizá un peso corporal bajo, que tiene quizá antecedentes familiares de fractura de cadera en primer grado, recuerden que es madre o padre los que influyen directamente en esa posibilidad. Y entonces tenemos que clasificar a los pacientes, como bien nos dijo Alfonso hace un rato, en pacientes de alto riesgo, mediano riesgo o muy alto riesgo a volverse a fracturar o a fracturarse. Pero entonces ya aquí, ya en esta mujer posmenopáusica, ya no estamos hablando de prevención primaria, ya estamos hablando de prevención secundaria. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de hacer prevención primaria desde que la niña estaba en el vientre de su madre y durante todo lo largo de su vida. Si vemos entonces a esta mujer ya mayor y hacemos la clasificación, entonces tenemos que recordar que hay una clasificación de mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, pero también seniles con osteoporosis. No todas las mujeres tienen osteoporosis posmenopáusica. O si es posmenopáusica, puede ser que tenga otra causa secundaria de osteoporosis. Cualquier enfermedad endocrina, cualquier enfermedad reumatológica, cualquier enfermedad proinflamatoria nos va a dar osteoporosis secundaria, además de su posmenopausia. Entonces, todas esas cosas las tenemos que valorar cuando vemos ahora ya a esta mujer en etapa posmenopáusica. Pero tenemos que haber visto para atrás su historia. Obviamente tenemos que ver si ha tenido fracturas. Las fracturas de muñeca, no le tengo que hacer una radiografía para saber si tuvo una fractura de muñeca hace 15 años porque no voy a ver nada. Lo que tengo que hacer es preguntársela. Ahora yo les pregunto a ustedes, si dentro de nuestro interrogatorio natural a una mujer de 55 años le pregunto si se fracturó a los 45. No me conteste, porque sé la respuesta. Y si tiene la fractura o no la ha tenido, pregúntenme si le buscamos intencionalmente fractura de vértebra. Vean, por favor, la frecuencia de la fractura de vértebra antes de los 60. Pero es que nosotros pensamos en la osteoporosis en una mujer de 80 con fractura de cadera. Sí, a los 80. Pero ¿qué pasó a los 50? ¿Podríamos prevenir las fracturas de cadera si fuéramos más proactivos buscando fractura temprana? Sí, muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Entonces hay que buscar fractura de cadera, de vértebra. ¿Y con qué lo hago? Pues con una simple y barata radiografía lateral de la columna dorsal y lumbar. O si me quiero ver más guapo, entonces pido una morfometría cuantitativa por densitometría, que lo tienen algunos de los equipos densitométricos, seguramente aquí varios de los equipos densitométricos de Monterrey tienen el software para hacer morfometría cuantitativa, pero si no, una radiografía lateral de la columna. Y entonces veo con la clasificación de Yenant si tengo fracturas grado 1, grado 2 o grado 3 de mi paciente asintomático, porque ese es el otro problema. Yo pienso en una persona con fractura en la vértebra y ¿qué nos imaginamos?
Seamos honestos, ¿qué nos imaginamos? Una mujer prostrada, acostada en su cama con dolor. Pues, ¿qué les cuento? Que esa no es ni el 10% de las pacientes con fractura vertebral. El 80-90% de las pacientes con fractura vertebral entran y salen de su consultorio caminando con la bolsa y con el nieto cargando, pero tienen fractura. Tienen fractura. Entonces, tengo que cambiar mi pensamiento. Lo que yo les venía a platicar hoy es que pensemos que cuando vemos a la mujer con 55, 60, tengo que entender toda su historia desde que estaba en el vientre de su madre. Si ese chip logro cambiárselos a ustedes, y ahora empezamos a ver a la mujer embarazada con ojos distintos, y veo a la mujer desde que nace con ojos distintos, vamos a reducir el riesgo de fractura de esa niña a los 8 o 9 años para cuando tenga 80. Nosotros ya no vamos a vivir, pero nos los va a agradecer. Sin saber, nos los va a agradecer por haber sido un ginecólogo preventivo. Muy bien. No quiero andar mucho en el asunto de tratamiento, porque sé que van a tener otras charlas de tratamiento, pero bueno, recordar que la suplementación con calcio y vitamina D es necesaria en todo paciente que está con tratamiento, y ya quedamos que en otras etapas también, que hay tratamientos antirresortivos y osteoformadores, ya nos habló un poco también Alfonso de esto, tenemos a los bifosfonatos, no voy a andar mucho, tenemos un tratamiento como es el ivandronato, y que el ivandronato nos va a reducir sobre todo fractura vertebral, sin embargo también tiene cierta reducción de fracturas vertebrales y no vertebrales, no tantas como los otros bifosfonatos, pero tienen cierto efecto. Y tenemos la presencia ahora de un producto que es ácido ivandrónico, ivandronato, pero con colecalciferol en la misma tableta, juntos, mensual. Recuerden que los tratamientos mensuales tienen mejor adherencia y disminuyen un poco los riesgos. Entonces tenemos ahora la presencia de esto, donde se valoró que la absorción del ivandronato no se altera, afortunadamente, con agregarle la vitamina D en la misma tableta, y por lo tanto este estudio valoró que la absorción del ivandronato con calcio es con vitamina D es exactamente igual que si no tuviera la vitamina D, y que la vitamina D tampoco se altera si se absorbe junto con el ivandronato. Entonces tenemos estos estudios de absorción donde vemos que la eficacia es exactamente la misma. Entonces, creo que me apuré un poquito, o vamos bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es mi mensaje final de esta charla? ¿Y por qué la llamé una enfermedad pediátrica, Juan de Dios, con repercusión geriátrica? Porque la osteoporosis es una enfermedad prevenible desde el embarazo y la lactancia. Si la vitamina D es una estrategia terapéutica de primera línea para la prevención y el tratamiento de la población en general. Detener la desmineración ósea, prevenir fractura y mejorar la calidad de vida de los pacientes es el objetivo primario del tratamiento, sí, pero también de la prevención. Los medicamentos de toma única mensual favorecen el apego al tratamiento y el costo a nuestros pacientes. La incorporación de colecalciferol previene la hipovitaminosis y permite llegar a niveles adecuados de vitamina D en los pacientes. Entonces, quisiera yo agradecer la invitación, en primer lugar. Al rato van a tener la desfortuna de volverme a escuchar un poquito más tarde. Espero no los aburra yo, con un tema totalmente distinto. Vamos a hablar de los fenicios, ¿verdad? Juan Manuel. Muy bien. Pero este tema me interesaba mucho platicarlo con ustedes, porque vamos a empezar a hacer mucho ruido con los ginecólogos para ver a la enfermedad con un ojo distinto, ver cómo podemos prevenirlo a lo largo de la vida, desde que la mujer está en gestación hasta que es una adulta y una adulta mayor. Y no olvidemos a los hombres, porque también, no olvidemos a los hombres, pero lo que pasa es que somos ginecólogos y nuestros ojos se van hacia las mujeres normalmente.
pues muchas gracias por su atención, les agradezco mucho y espero que en un ratito más nos volvamos a platicar. Gracias.